Perfecto. Muy buenos días a todas y a todas las personas que nos sintonizan. Sean bienvenidas y bienvenidos a la presentación de la serie podcast Derechos Humanos en otras latitudes, que es un proyecto de la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de México, que se trabajó durante todo este año 2021. Mi nombre es Rebeca González y tendré el gusto de dar la conducción de este programa. Comenzaremos con unas breves palabras de bienvenida de parte del maestro Aarón Garduño, quien es el director general de la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos. Adelante, maestro Aarón. Muchas gracias, Rebeca. Muchas gracias por estar aquí. Adriana, Trilce, grandes amigas de Liz. Me da muchísimo gusto que estén aquí. María José Argúmedo también, un gusto tenerlas, y Carla Angélica Valenzuela. También aquí está mi querida Rebeca y mi estimada Tamara, quienes queremos dar esta presentación de este trabajo que se ha realizado durante un poquito menos de un año, pero que originalmente nació como una iniciativa personal de Samara, como una idea para la instancia ejecutora. Igual inicio contándoles un poquito de la instancia ejecutora. Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno que se encarga de trabajar en la parte de la política pública de la Ciudad de México en materia de derechos humanos, elaborando diagnósticos, programas y asimismo dándole seguimiento a estos. También cualquier otra acción de difusión, de sensibilización, incluso puede ser desde la instancia, con sociedad civil, con las instituciones académicas, que vaya en pro, en favor de los derechos humanos. Pues esa es la misión de esta instancia ejecutora. Ya tiene como instancia ejecutora poco tiempo, como Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos, ya tiene un recorrido. Y bueno, en estos vaivenes que nosotros nos interesa dar a conocer estos derechos humanos y darlos a conocer desde un ámbito como en el que hoy nos tiene aquí, es un ámbito distinto, ¿no? Es un ámbito para mí novedoso, muy atractivo, que nos permite hablar en este lenguaje de derechos desde esta mirada, ¿no? Entonces, por eso es este podcast o esta serie de podcasts, que ojalá que se multipliquen y se hagan muchos más, es visibilizar cómo se lleva a cabo el acceso y el goce de derechos humanos en otros países. Siendo uno en el tema de personas que migran, hay diferentes formas de migración. En este caso estamos hablando de migraciones en su mayoría voluntarias, pero cómo lo viven ellos, ¿no? Cómo sensibilizar a los receptores sobre este fenómeno de la movilidad humana, sus causas, obstáculos, desde una mirada de derechos, justamente contrastándolos con lo que se vive en la Ciudad de México, que un poquito es lo que nos toca a nosotros, pero también queremos ver cómo se ve al exterior, ¿no? A veces nos quedamos también con esa mirada del eslogan de la Ciudad de México, que es ciudad innovadora y de derechos. Puede que sea así, puede que no, pero a veces nos sesgamos nosotros mismos, y este tipo de ejercicios pues también nos da cuenta de cómo vamos, de qué falta, de dónde habría que meterle, ¿no? Y también reconocer las buenas prácticas, ¿no? Samara ya les contará más a detalle que se realizaron un total de 10 episodios que tienen una duración aproximada de 20 minutos, en el que participan justo, como lo comentaban, 7 mujeres y 3 hombres, ¿no? Todos personas profesionistas que también dan esta mirada desde su profesión, desde su experiencia de vida, que eso es tan rico, sale de las estadísticas, ¿no? Sale de un dato que podemos encontrar en algún estudio, sino más bien es un punto de vista cualitativo, ¿no? Ahora sí, pasando un poquito al dato duro, tenemos nosotros conocimiento que los países con mayor población mexicana, por lo menos en 2020, pues son Estados Unidos, por supuesto, Canadá, España, Alemania y Reino Unido. En este caso, el Instituto Mexicano en el Exterior registra que la ocupación en su mayoría son profesionistas en esta migración, ¿no? 31% profesionistas, 22% estudiantes y 16% empleados. Ahora, ¿esto cómo lo transformamos en estos podcast, perdón?
Sirve para subrayar estas experiencias, como comentábamos, y vivencias de la población mexicana en el exterior sobre los derechos humanos, más allá de eventos como elecciones, partidos de fútbol, como el Día de la Independencia. Es darles voz para conocer a qué se han enfrentado y cómo se ve o se mira este disfrute de derechos en esta parte comparativa que comentábamos, y que da cuenta de que somos un referente nacional, internacional, o puede que no, en materia de movilidad, ¿no? Yo creo que sí, pero justamente nos hace falta esta parte, ¿no? Visibilizar, ¿no? Esta movilidad que tiene que ver en este caso, que se abordan temas específicos como la movilidad, la educación, la libertad de expresión, derechos de algunos grupos como la población LGBTI, cómo se mira este derecho en aquellos países. Este ejercicio pues da impulso para seguir en esta promoción de defensa y garantía de los derechos humanos de las personas que habitan y transitan en la ciudad, pero además en este caso vamos un poquito más allá, ¿no? De nuestros connacionales, en su mayoría que alguna vez estuvieron aquí en la Ciudad de México, cómo lo miran desde allá. Y este ejercicio cuestiona sobre uno de los principios de los derechos humanos para el goce, que es la universalidad. Es donde realmente nos cuestionamos en este eslogan o esta frase trillada que muchas veces escuchamos en los discursos, que es los mismos derechos para todas y todas. En el discurso sí, en la teoría sí, y justamente esta experiencia nos permite indagar si en la realidad se da esta universalidad. Entonces, sin más, quiero darle la palabra a nuestra estimada Samara Durán para que nos cuente un poco más de esta serie de podcasts. Muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí. Es un placer y es un gusto compartir con ustedes. Gracias, maestro Aarón. Sí, muchas gracias. Bueno, es un privilegio para mí presentarles este podcast. Se llama Derechos Humanos en otras latitudes. Sin embargo, antes de hacerlo, me gustaría agradecer a Marlene, a Jocelyn, a Carmina, a Karina, a Eduardo, a Atenea, a Diana, a Rodrigo, a Alam y a Paloma. Sin ellos, esta serie no habría sido posible, pero también a la instancia ejecutora por brindarme el espacio, el cual me permitió pues diseñar, desarrollar, editar y producir el mismo. Derechos Humanos en otras latitudes, como ya bien lo dijiste, es una serie de podcasts la cual abarcó una población específica. Esta era la mexicana al exterior. El objetivo general fue justo documentar y difundir el acceso a diferentes derechos humanos. ¿Para qué? Pues para sensibilizar a las receptoras, a los receptores también, sobre el fenómeno de la movilidad humana, cuáles eran sus causas y cuáles eran los obstáculos que ellos se iban encontrando para el goce de sus derechos. También, como lo dijiste, se realizaron 10 episodios. Cada uno tiene una duración de hasta 20 minutos y se abordó un derecho humano y una ciudad distinta, de ahí el nombre, ¿no? El título de la serie. Concretamente les comento que se desarrollaron los siguientes. Por un lado tuvimos el derecho a la movilidad. Este se grabó en Estocolmo, bueno, en Suecia. Luego también tuvimos derecho al trabajo. Esto se grabó en Nueva York, en Estados Unidos. Hablamos sobre derechos sexuales y reproductivos en París, Francia. Hablamos de derecho a la cultura en Berlín, Alemania, a la libertad de expresión en Medellín, Colombia, derechos políticos en Varsovia, Polonia, o sea que es Polonia, derecho a la educación en Montreal, Canadá. Abordamos una población vulnerable y específica, la LGBTI, en Reino Unido. También ya de los últimos fue vivienda adecuada en Taipei, Taiwán, y el derecho a defender derechos humanos en El Cairo, Egipto. Comentarles un poco sobre la metodología. Esta metodología fue empleada a través de preguntas detonadoras. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues se propició un diálogo entre 7 mujeres y 3 mujeres. ¿Cuál es la importancia? Yo le diría a todas y todos que nos está viendo que recae precisamente en dar voz a la población migrante al exterior, pero como protagonista, en donde me contaron sus historias, sus vivencias, de qué han vivido o qué no para el ejercicio de sus derechos humanos, y fue lo que alimentó pues este material, ¿no? Por otro lado, déjenme ahora platicarles un poco de los retos. Estos retos que enfrentamos, como saben, durante la grabación del podcast estamos en un contexto de emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2.
y esto nos obligó, digamos, a cambiar nuestros espacios de trabajo e incluso la modalidad. Mi hogar se volvió pues también oficina y dentro de ellos pues tenía ciertas carencias. Por ejemplo, las técnicas, ¿no? Quizás si hubiera tenido un tema de un equipo especializado, pues el audio hubiera sido un poco mejor. Sin embargo, pues eso fue un reto que es válido decirlo. También, pues sabemos, las conexiones inestables en el Internet, ¿no? Ciudad de México no era la excepción y también las otras ciudades en las que pues nos encontrábamos haciendo estas entrevistas con las personas, con hombres y con mujeres. Por otro lado, otro de los retos a los que nos enfrentamos fue el tema de la difusión, es decir, cómo llegar a otras personas, pensar esa manera, ¿no? Cómo llegar a las personas de población migrante al exterior, pero también a otras, o cómo llegar a otros nichos desde nuestros espacios siendo una institución, ¿no? Ese fue también otro reto. Y por otro lado, quizá el más obvio, pero no por ello no voy a mencionarlo, sería el tema de los usos horarios, ¿no? Grabamos en otras ciudades y en diferentes continentes y de pronto la diferencia de horarios era de más de 8 horas, entonces eso también complicaba las entrevistas con las otras, con las personas. Así como cierre, les compartiré una pequeña reflexión que me llevo a lo largo de este trabajo que se hizo. Y sería esto, la mayoría de las personas servidoras públicas, y con especial énfasis a las que dedican su labor a la promoción de derechos humanos, empleamos para elaboración de los insumos fuentes oficiales, pero también académicas, de corte científico, publicaciones de organizaciones de sociedad civil. Sin embargo, considero que en nuestro camino muchas veces se nos olvida que el objeto de estudio son personas, ¿no? Y son precisamente ellas quienes son las y los especialistas y a quien debemos consultar obligadamente como fuente primaria. ¿Por qué? Pues porque, bueno, si queremos incidir en la promoción, en el respeto, en la garantía, en la defensa de derechos humanos, pues primero deberemos ser mejores personas, siendo congruentes, pero también reconociendo estas ficciones que existen, ¿no? Entre la normalidad y la realidad. Eso es lo que me llevo. Muchas gracias. Muchas gracias, Samara, por esta breve presentación y por incitar y despertar en el público, pues esto, ¿no? Que comenzar a revisar la serie, ya sea de uno a uno, es decir, en el orden en el que se fueron llevando a cabo o de manera salteada. También es muy interesante, ¿no? Acorde a los intereses. Bien, pues este evento de lanzamiento nos importaba que sobre todo tuviera voces o opiniones de personas especialistas que ya sea por su trayectoria en el área académica o a nivel profesional, pues están relacionadas con todo de los mexicanos en el exterior, con los estudios de relaciones de los estados y las diásporas. Entonces, en este momento vamos a escuchar atentamente la opinión de 4 mujeres que son conocedoras de este tema, comenzando en primer lugar con la doctora Carla Valenzuela. Ella es profesora investigadora de la maestría en estudios sobre migración de la Universidad Iberoamericana y una de sus principales líneas de investigación es justamente las relaciones Estado-diáspora. Bienvenida, doctora Carla, y adelante, gracias. Pues muchas gracias, Rebeca, gracias a la instancia ejecutora, a Araón, y bueno, felicidades, Samara, por el trabajo que te implicó hacer estos 10 episodios. Y bueno, mi intervención pues va en 2 sentidos. En primer lugar, pues creo que es importante resaltar los 2 objetivos que por lo menos yo desde mi experiencia en el estudio de diásporas pude identificar en los podcasts. El primero es quizá muy obvio, ¿no? Es el objetivo de visibilizar, pero visibilizar a diásporas que realmente no, de las que no hablamos, ¿no? Y que incluso en la academia se hablan poco,
que son no los mexicanos que están en Estados Unidos, porque de ellos sabemos bastante, pero los mexicanos que están en países tan diversos como Suecia, como Taiwán, como Egipto. Esto por un lado, y por otro, pues también hablar de otro tipo de migraciones de las que no estamos acostumbradas a hablar en México, que son migraciones calificadas, migraciones de estudiantes, migraciones de profesionistas que también tienen altos puestos y altos cargos. Entonces creo que eso es algo también muy valioso del podcast y poco estudiado incluso desde la academia. Por otro lado, también el segundo objetivo, que es evidente, pues es ver el vínculo de los derechos humanos y la migración de mexicanos. Creo que una de las cosas que fue interesante en el podcast fue ver también cómo vivían esta cuestión de la pandemia y la pospandemia, ¿no? Porque 2021 fue entre pandemia y pospandemia y regresas y no regresas. Entonces, bueno, creo que esto se refleja en algunos de los podcasts que pudimos escuchar. Por otro lado, creo que un tema también muy relevante es esta cuestión de cómo ejerces los derechos humanos en contextos urbanos, que muchas veces son totalmente distintos. Hablando, por ejemplo, de la migración mexicana, ¿no? Que normalmente venía del lugar de ruralidades o de nuevas ruralidades, se va a la ciudad. ¿Qué sucede con la ciudad? ¿Cómo está acogiendo a personas migrantes en contextos que son muy específicos? Y creo que de los podcasts que escuchamos, pues el podcast sobre el derecho a la movilidad, que es realmente el derecho al transporte en las ciudades, y el derecho a la vivienda, pues son 2 episodios que en verdad ponen el dedo en donde se necesita poner de derechos humanos indispensables que no están muchas veces siendo ejecutados incluso para la propia ciudadanía. Para los propios nacionales de ese país, y eso nos lleva a otro debate muy interesante, que es cómo que veamos a las personas migrantes como el hecho de que exijamos derechos para las personas migrantes, derechos humanos, pues al mismo tiempo nos lleva a la exigencia de esos mismos derechos humanos para los ciudadanos que en teoría tendrían que tener esas necesidades satisfechas y que a veces no es así, ¿no? Entonces la mirada a las personas migrantes nos lleva a una mirada más global de los derechos humanos para el total de los habitantes en contextos urbanos. Por otro lado, pues también ver cómo se viven los derechos humanos en las diferentes latitudes. El episodio en Egipto fue bastante interesante y el contraste que se tiene en la Ciudad de México, por lo menos, como decía Aaron, en la teoría, ¿no? Y por último, pues nos hace reflexionar un poco sobre cómo valoramos la Ciudad de México, valorar los espacios que habitamos, que a veces tendemos mucho a la queja, pero hay otras veces en que también se están haciendo bien las cosas en la ciudad. Y creo que eso, por un lado, es algo, nos permite dar una crítica positiva, pero también nos permite dar una crítica mucho más aguda respecto de qué estamos haciendo nosotros como habitantes de la Ciudad de México para volver a la Ciudad de México hospitalaria. Y pues creo que la última caravana que recibimos hace una semana más o menos, pues nos da una perspectiva de que hay mucho trabajo que hacer en la Ciudad de México, de que todos jugamos un rol, pero específicamente el gobierno de la ciudad, ¿no? Que muchas veces todavía el gobierno marca la agenda y marca los espacios de incidencia en lo que nosotros podemos entrar. Entonces creo que este podcast también nos hace reflexionar en otro tipo de migración y en cómo la Ciudad de México todavía tiene mucho camino por recorrer para volverse más inclusiva y para volverse una ciudad que realmente respeta los derechos humanos de las personas que migran a nuestra ciudad, en donde pues hemos visto áreas de oportunidad grandes. Y por último, pues me gustaría cerrar con cómo abría Samara los podcasts, que ella decía, los derechos humanos se sustentan en la dignidad humana, y pues también recordar que la migración también se sustenta en la dignidad humana. Pues muchas gracias y reitero mis felicitaciones, Samara, por un trabajo bien logrado. Muchísimas gracias, doctora Carla, por la reflexión y por las felicitaciones. A continuación, vamos a recibir unas palabras de la maestra Adriana Oviedo Pacheco. Ella es coordinadora de cooperación académica de la Dirección General de Cooperación e Internacionalización de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Bienvenida, Adriana, adelante. Muchísimas gracias, Rebeca. Muy buenos días a todos y a todas. Pues agradezco esta invitación a la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos
y bueno, principalmente al maestro Aaron Garduño por permitirme participar con ustedes. También quiero felicitarlos a Samara y a todo el equipo por esta iniciativa que sin duda representa una gran oportunidad de concientizarnos a toda la población sobre la importancia de los derechos humanos. Al escuchar esta serie de podcast, escuchar de viva voz el testimonio de personas que están ejerciendo sus derechos, entre otros, me pareció muy importante el derecho a la movilidad, pues me pareció interesante y muy importante porque es un derecho que desde mi perspectiva detona el ejercicio de otros derechos humanos. Y que bueno, desde nuestra oficina de internacionalización promovemos mucho a nivel de intercambios académicos. Estos podcasts nos generan una reflexión muy profunda y en este sentido las universidades tenemos una responsabilidad muy grande para sensibilizar a la comunidad académica, tanto profesores, investigadores, alumnos y a al propio personal administrativo sobre el carácter transversal de los derechos humanos en todo nuestro actuar, tanto para ejercerlos como para asegurar también el respeto de los derechos humanos de otras personas, de las personas que están conviviendo con nosotros y de otras comunidades. Es muy importante porque me parece que al momento de viajar e incluso el simple hecho de convivir con otras personas de otras latitudes, de otras culturas, tanto presencial como ahora lo hacemos de manera muy recurrente, de manera virtual, los alumnos y todas las personas que realizamos este tipo de actividades debemos de fortalecer pues los conocimientos, pero también enriquecer las enseñanzas que transmitimos hacia otras personas. Es decir, cambiar el discurso, cambiar nuestras acciones, nuestra aplicación de todo esto que aprendemos al convivir con personas de otras ideologías, y esto nos permite también fortalecer las habilidades, las capacidades y el desempeño tanto profesional como personal, ¿no? Otra reflexión que encontré en los podcasts es que pues esta globalización desde una perspectiva económica, pero también desde una perspectiva de internacionalización, han detonado la eliminación de muchas fronteras, de muchas barreras entre países, tanto físicas como culturales e ideológicas. Y esto ha generado pues la creación de nuevos mercados y también de una nueva mentalidad tanto interregional como también un pensamiento global, un cambio de cultura global. Esta cultura y mentalidad global debe privilegiar y enfatizar el respeto a los demás. Debemos de enfatizar mucho en este tema de tener resiliencia, de tener empatía y respeto principalmente a todas las personas. Pues al interactuar con diferentes formas de pensamiento, a veces se hace más complicado existe el riesgo de generar lazos más frágiles si no tenemos este pensamiento más intercultural, más inclusivo con todas las personas con las que convivimos. No cabe duda que esto representa un reto para todas y todos, pero también me parece que representa una gran oportunidad para desarrollar una nueva generación de agentes de cambio, de personas más conscientes de los derechos y obligaciones, pero también de las repercusiones que tenemos al convivir con otras personas, tanto en nuestro círculo más cercano como en personas de otras latitudes. La internacionalización debe ser un mecanismo para el avance, no solo científico, porque es en lo que nos enfocamos muchísimo las universidades, sino también un avance social que nos permita y nos comprometa a aprender las buenas prácticas de cada país, adoptarlas y poderlas transmitir a nuestros países de origen, a nuestras comunidades, a todas las personas que están a nuestro alrededor. Me parece que desde ahí debemos comenzar. Nuevamente quiero agradecer y felicitar muchísimo por esta iniciativa que representa solamente el comienzo. Estoy segura que solamente es el comienzo y una pequeña partecita de todo lo que realizan desde la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos. Mucho éxito y enhorabuena. Muchísimas gracias, maestra Adriana Oviedo, por sus palabras y sus felicitaciones.
A continuación, daré la palabra a una estimada colega que es la maestra María José Argumedo. María José Argumedo es docente del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Bienvenida, María José, tienes la voz. Muchísimas gracias, Rebeca. Muchísimas gracias a todas y gracias, Aarón, también por esta invitación. Me uno a las felicitaciones a este esfuerzo, Samara, y sobre todo a esta compilación de conversaciones que lo que nos permite es esta sensibilización verdaderamente desde la voz de la experiencia, ¿no? Que creo que esa es una de las partes principales de cómo acercarnos a temáticas que atraviesan los derechos humanos y que muchas veces creemos que somos ajenas, pero la realidad es que no, ¿no? Y me parece que la población que participa en esta serie de podcasts nos permite darnos cuenta de cómo también nosotras y nosotros y nosotras estamos ejerciendo o no nuestros derechos humanos fundamentales a nivel internacional, pero también aquí en la Ciudad de México, como comentaba un poco Carla, ¿no? En lo particular, me parece que estos episodios son muy importantes porque abordan desde la participación en la vida política de las personas mexicanas que están en el exterior, que creo que al final nos resaltan distintas situaciones en las que nos podemos ver involucradas, ¿no? Desde nuestra participación en el espacio público, desde dónde vivimos, con quiénes platicamos, cómo trabajamos. Entonces, me pareció que aborda muchos de los aspectos de la vida cotidiana en la que al final yo también comparto esta hueco o esta falta de diálogo muchas veces con respecto a este perfil específico de personas que migran, ¿no? O de personas mexicanas que se encuentran en el exterior. Me parecieron muy interesantes sobre todo dos de los episodios. El primero, el derecho a la cultura, sobre todo por esta experiencia de una mexicana en una ciudad que tenemos además a nivel internacional considerada como una ciudad intercultural, ¿no? Una ciudad multicultural como es Berlín. Entonces de pronto como hacía estas reflexiones y me llevaba a pensar que la Ciudad de México es una ciudad en la que también están todo el tiempo viviendo y conviviendo distintas culturas, ¿no? Y cómo se ejerce ese derecho a la cultura en esta ciudad y cómo lo garantizamos, ¿no? Desde la política pública y desde estas instancias que no solamente acompañan, sino que también permiten dar un contexto en el que las personas estamos siendo garantes de nuestros derechos y sobre todo del derecho a la cultura. Me pareció muy interesante también un poco en este contexto global en el que ya estamos arrastrando 2 años, en el cómo se reconfiguraba el derecho a la cultura, sobre todo en el espacio público, ¿no? Que al final es un espacio en el que hemos reconfigurado totalmente las acciones y sobre todo desde la política pública. Entonces, ese episodio en particular a mí me parece muy interesante y me parece también que abre el espacio a que podamos abordar un montón de manifestaciones culturales que se pueden vivir y que pueden experimentarse desde los mexicanos y mexicanas en el exterior, y que me lleva al segundo episodio que me pareció también de suma importancia, que fue el derecho a la libertad de expresión, que además es este contexto muy similar al mexicano, ¿no? Que es un contexto colombiano en donde estas manifestaciones culturales pueden tener muchas similitudes, pero también de pronto vemos cómo el ejercer o el ejercicio de derecho de la libertad de expresión puede estar realmente limitado o puede estar coartado a partir de cierta mirada de política pública en específico, ¿no? Y como personas que no son originarias de la ciudad, donde se está además ejerciendo una protesta o donde se está manifestando un grupo de personas, pueden o no participar y cuáles son las limitantes. Entonces, ese episodio también me parece muy interesante, y en general creo que los episodios nos permiten y nos invitan, en mi caso particular, a pensar cuáles otros temas podrían ser, ¿no? Y que cuando digo nos invitan, para quienes nos están escuchando, es la literalidad, ¿no? El poder nosotras y nosotros mandar un tema para que
si en un futuro se hacen mucho más episodios, podamos abordar algún tema, ¿no? O alguna propuesta. Entonces, eso a mí me pareció riquísimo, además de que creo que esta serie de episodios son herramientas claves, no solo para la sensibilización de servidores y servidoras públicas, a lo mejor, también creo que es un material que se puede utilizar en contextos de docencia, ¿no? Quienes estamos en estos quehaceres, también me parece que es una herramienta que se puede utilizar, pero también es estos recursos de compañía en estas nuevas realidades en las que estamos entre el confinamiento y entre que no, y entre los trayectos, incluso en el tráfico, el pensar que son instrumentos y herramientas en los que verdaderamente la sensibilización nos va a permitir ser mejores ciudadanas y ciudadanos receptores también, ¿no? Ante estos fenómenos, como es el fenómeno migratorio, justamente. Entonces, pues nada, me sumo a los agradecimientos y las felicitaciones y esperamos ver más de esta serie de podcast. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María José. Muchísimas gracias por tu entusiasmo, por tus palabras y por tu bonito mensaje también muy emotivo para llevarlo también a los oídos de las alumnas y alumnos con quien ustedes imparten. Bien, bueno, pues ahora daremos la palabra a la maestra Trilce Ovilla. Bueno, la maestra Trilce Ovilla es responsable universitaria de internacionalización en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Tiene el uso de la voz, maestra Trilce. Bienvenida. Muchas gracias, Rebeca. Permítanme iniciar, antes de empezar con los saludos, con una frase de Martin Luther King, que creo que es muy apropiada para los momentos que vivimos y para la reflexión que nos trae hoy en la presentación de esta serie de podcasts. Esta frase dice: comprométete con la noble lucha de los derechos humanos. Harás una mejor persona de ti mismo, una gran nación de tu país y un mejor mundo para vivir. Esta frase la traigo a colación porque creo que estas vivencias de migrantes mexicanas y mexicanas en el extranjero que se presentan en la serie de podcast Derechos Humanos en otras latitudes, que sale bajo el amparo y bajo la dirección de la instancia ejecutora del Sistema Integral de los Derechos Humanos en la Ciudad de México, cumple precisamente con esta visión, ¿no? Lo cual nos vuelve a decir que no estamos en un mundo individualizado, sino en un mundo donde forzosamente tenemos que compartir los proyectos, los trabajos, las líneas de acción para consolidar el respeto a la cultura de los derechos humanos. Es decir, no es una labor exclusiva de los individuos, sino de todas las personas que vivimos en este planeta. Y me da mucho gusto que instituciones, ¿no?, como la instancia ejecutora del Sistema Integral de los Derechos Humanos de la Ciudad de México trabajen de forma directa para coadyuvar precisamente esta consolidación. En este sentido, un agradecimiento al maestro Aarón Garduño, no solamente por la invitación, sino por guiar los trabajos de esta instancia ejecutora. Obviamente a nuestra querida Samara Durán por el esfuerzo, pero sobre todo por la pasión y compromiso demostrado en la realización de los mismos. Bueno, y a Rebeca, ¿no?, que sin lugar a dudas, sin su dirección y guía, estos esfuerzos no se hubieran podido materializar. El único problema que tengo después de hablar de tres mujeres tan inteligentes es que uno se queda sin ideas, ¿no?, o sin cuestiones que comentar novedosas, pero me encanta compartir la mesa. Para mí un placer. Muchísimas gracias, Carla, Adriana y María José, por permitirme estar el día de hoy platicando con ustedes. Y rescato, ¿no?, de las tres intervenciones anteriores algo inicial para poder ligarlo con mi intervención, que prometo será breve. El primero es que me encantó cuando Carla nos enfatiza y nos puntualiza de manera muy clara cuáles son los objetivos reales, ¿no? No solamente los académicos, sino los fácticos de esta serie de podcast, ¿no? Y él nos hablaba que básicamente podemos entender que existe la visualización de los tipos de migración, que no solamente hay una, que hay otros tipos de migración que a veces no vemos, y dos, la relación que la migración tiene con los derechos humanos, que a veces también perdemos de vista, ¿no? Entonces, el visibilizarlo creo que es muy importante para todos para generar esta conciencia. Adriana nos habla del fortalecimiento, entre otras muchas cosas, sí, de los conocimientos que nos permite tener la migración
la migración especializada de estudiantes, por ejemplo, pero sobre todo de la importancia que tiene el generar habilidades y capacidades, no solamente profesionales, sino también personales. Y creo que esto es muy importante en la actualidad, sobre todo en un mundo pospandémico como el que estamos viviendo, donde el tejido social forzosamente tiene que volver a componerse y reestructurarse para salir fortalecido. Y bueno, ¿y qué decir de María José, que me robó mis ideas porque a mí me gustaron los mismos 2 podcasts? Hablaré de otros, no se preocupen, ¿no? Pero la verdad es que sí, las temáticas que tratan sobre, ella nos decía que es muy importante que las temáticas de derechos humanos que se tratan en los podcasts son relevantes no solamente por la temática en sí, sino precisamente porque se están hablando desde el punto de la experiencia, ¿no? Volviendo otra vez a la cualidad humana, que es fundamental y que Samara nos decía en un inicio. A veces se nos olvida, y no debe de ser así, que somos personas y que el objetivo fundamental de todo lo que hacemos es en función del ser humano y obviamente, como decía Carla también al inicio, de la dignidad humana, ¿no? Como principio elemental de los derechos humanos. Y a este respecto, yo sí puedo decirles que, bueno, como ustedes saben, una de las funciones o atributos o objetivos que deben tener todas las instancias que trabajan en materia de derechos humanos es trabajarlos, los principios y las perspectivas de manera transversal. Es decir, hay que integrar la dignidad humana, el principio pro persona, la igualdad y no discriminación, la perspectiva de género, inclusión, esta parte de universalidad que nos hablaba al principio Aarón, el interés superior de la niñez, la interculturalidad, la progresividad, la sustentabilidad y la integridad. Y yo creo que esta serie de podcast reúne todo esto, ¿no? A lo que voy es que se cumplen con los objetivos no solamente de difusión, sino también de conocimiento. Es decir, de una forma amigable a la sociedad civil, se nos presentan temas trascendentes en materia de derechos humanos que efectivamente invitan a la reflexión, que invitan no solamente a profundizar en el conocimiento, sino a empezar a vivir de forma real una cultura de derechos humanos que creo que es fundamental. A mí me llamaron la atención, además de los 2 podcasts que ya me hizo favor María José de expoliarme, ¿no? Otros, me llamó mucho la atención el del derecho al voto, el de la educación y, por último, el de derecho a defender los derechos humanos. Rápidamente, nada más con la intención de invitarlos a todos los que nos están viendo a través de redes sociales que escuchen estos podcasts. El derecho al voto a mí me encantó mucho porque luego perdemos la dimensión de que efectivamente, como nos dice en la introducción Samara, es un derecho y una obligación, ¿no? De forma simultánea. Y me disculpo, pero tengo formación de abogada y tengo que traer el derecho a colación, ¿no? En las intervenciones. Es un derecho, es una obligación, pero aquí nos pone un punto que es muy importante. Bueno, aquí hace una comparación o entrevista a una mexicana que está en Varsovia. Y además que nos permite tener un poquito la idea de cómo es los sistemas políticos en otras latitudes. Algo que me llama mucho la atención y que también felicito por ello, es que nos dice que el pasado 6 de junio, como sabemos, en la Ciudad de México tuvimos elecciones para elegir titulares de las 16 alcaldías, 160 concejales y 66 escaños de la Ciudad de México, del Congreso de la Ciudad de México, pero tenemos por primera vez una diputación migrante. Y creo que esto es muy, muy importante porque además es una cuestión, ¿no? Como nos decían también Carla y María José, luego no vemos las cosas buenas que vivimos en la Ciudad de México y que están presentes. Esto es una cuestión de vanguardia, ¿no? No todos los países del mundo, bueno, no todas las ciudades de nuestro país lo tienen, ya no me voy a ir más lejos, ¿no? Y eso coloca a la Ciudad de México, ¿no? En primera línea en cuestiones de progresividad y de inclusión en materia de derechos humanos, ¿no? De movilidad. Y es excelente que la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de nuestra ciudad lo ponga en el tablero, ¿no? Lo ponga a la visibilidad de todos. Luego, sobre educación, bueno, aquí nos dicen algún dato que también considero que es muy importante, que el 8 de junio, ¿no? Precisamente de este año, se publica la Ley de Educación de la Ciudad de México, que no solamente tiene el fin de regular los servicios educativos como tal, sino que pone como objetivo principal que todas las personas tengamos acceso igualitario, ¿no? A una formación adecuada de conformidad a nuestra edad, capacidad y necesidades específicas de acuerdo a un enfoque en derechos humanos.
lo cual también es novedoso desde el punto de vista legal, porque ya lo estamos incluyendo. Es decir, no solamente reconocemos la existencia de los derechos humanos en materia de educación, la educación es un derecho humano fundamental, que además nos permite ejercer los demás derechos humanos, ¿no? Por eso yo creo que es uno de los más importantes, porque si no sé qué son, cuáles tengo y cómo ejercerlos, pues no voy a tener acceso a ellos de una forma integral. Y también la Ciudad de México, bueno, está a la vanguardia al respecto. Y por último, bueno, y aquí es una comparación con Canadá, y también debemos de ver las magnificidades que tiene nuestro país, y hago la comparación. La persona que entrevistan va a estudiar un posgrado y nos dice que si no hubiera tenido una beca, no hubiera tenido la posibilidad, ¿no?, de acceder a esta educación superior de calidad. Y lo veo comparativamente con nuestro país y con nuestra UNAM, ¿no?, donde realmente pues la educación es prácticamente gratuita, ¿no? No entrar ahorita a hablar de cuotas, pero bueno, son insignificantes, y que tenemos acceso a esta educación también de primer nivel, de primera calidad en el mundo, ¿no? Como México otra vez, ¿no?, de forma cotidiana está apoyando o está haciendo vívida este derecho humano a la educación, y que a veces tampoco lo visibilizamos porque lo normalizamos, y aquí sí voy a decirlo, afortunadamente. Y por último, el derecho humano, el último podcast, que es sobre defensores de derechos humanos, la verdad es que deben de escucharlo. Carla, nos hacía también referencia a él, hacen una comparación con Egipto, entrevistan a una persona que está en Egipto, y es estremecedor, ¿no? Es todo lo que voy a decir, ¿no? Con la finalidad de que sí lo escuchen. Parte del principio que hay que promover y defender, sí, los derechos políticos y civiles de las personas en el mundo, pero cómo esto puede escalar a otros niveles y cómo también está conectado con otros, incluso sistemas de creencias, ¿no? Y cómo efectivamente tenemos que hacer que la cultura de respeto a los derechos humanos sea universal, como decía sabiamente Aaron Garduño al inicio, ¿no?, de forma vívida, de forma cotidiana. Esta serie de podcasts invitan sí al conocimiento, invitan sí a la reflexión, pero sobre todo invitan al compromiso de cada uno de nosotros, y creo que es lo más rescatable de eso. Agradezco mucho la invitación y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, maestra Trilcia Villa, por su mensaje y sobre todo por esta frase que siempre es bueno traer a coalición a los pensadores o sobre todo luchadores, que en este caso es de Martin Luther King. Bien, a continuación llega un nuevo momento de escucha. En este momento y por los usos horarios no fue posible que todas las personas que participaron o que nos dieron su experiencia en el podcast estuvieran aquí de viva voz. Sin embargo, también como parte de un esfuerzo de acercarles a esta serie a todas las personas que nos están sintonizando, a continuación, en aproximadamente con una duración de 10 minutos, vamos a reproducir unos audios que recibimos de parte de las y los participantes de este podcast que le hicieron llegar a la compañera Samara. Entonces, les invitamos a la escucha activa. Adelante. Hola a todos, mi nombre es Paloma Solorio, soy mexicana, soy musulmana, alhamdulillah, y vivo en El Cairo, Egipto. Acepté la invitación de Samara a participar en el podcast de la instancia porque me pareció sumamente importante hablar del derecho a defender derechos humanos, la libertad y por sobre todo la diversidad, ya que son derechos que independientemente de la cultura o religión, país o etnia, deben ser cultivados, fomentados y protegidos. En Egipto, como en cualquier otro país del mundo, los derechos humanos son constantemente atropellados y debemos hablar de ello. El mal se va cuando lo mencionas, escuché alguna vez, y de ahí la importancia de espacios como estos que fomentan el poder de la palabra. Egipto, pese a ser África, pertenece a la región de Medio Oriente y somos pertenecientes al grupo étnico árabe. También somos practicantes, en su mayoría, de la religión islámica, y es precisamente por eso, y una de las tantas razones, que decidí participar en el podcast para aclarar
entre muchas otras cosas, que la religión no tiene nada, absolutamente nada que ver con la privación de derechos humanos. Por el contrario, la religión islámica es defensora y promotora de estos. Egipto vive quizás una de sus peores crisis gubernamentales, donde sus líderes pasan constantemente por encima del pueblo, sin importar el daño que puedan generarles. De ahí que la población genere este resentimiento que se vuelve una especie de efecto dominó con un ciclo infinito. Y bueno, ahora henos aquí, haciendo justo uso de ese poder de la palabra en espacios como estos para entender lo que hemos roto como especie y sociedad. Agradezco a Samara y a la instancia por la oportunidad de comenzar a generar el cambio a través de lo único que creo puede ayudarnos a salir avantes de todas estas situaciones: el conocimiento y su difusión. Agradezco nuevamente a todos los escuchas y gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Alam Tapia, originario de la Ciudad de México, y actualmente me encuentro trabajando y por terminar un posgrado en Taipei, Taiwán. Me gustaría agradecer la invitación a participar en este podcast, el cual en lo personal considero un recurso que puede ser de utilidad para mexicanas y mexicanos que estén interesados en conocer cuáles son las condiciones de vivienda en otros países. En el caso de Taiwán, me parece que es importante destacar algunos elementos como el respeto a la antigüedad de vivienda por varios de sus ciudadanas y ciudadanos en distintas urbes del país. En el caso concreto de Taipei, a pesar de que el país durante los últimos años ha sido sujeto de diversas condiciones de desarrollo, sin excepción del tema de la infraestructura en vivienda, protagonizada por supuesto por compañías grandes en el sector inmobiliario, el gobierno no ha perdido de vista seguir respetando los derechos a la vivienda que pudieran verse afectados por diversos habitantes. Esto, como lo puedo compartir en la grabación, pues se deja entrever en las grandes capitales como Taipei, donde a pesar de que se siguen construyendo muchos edificios para efectos de instalar a diversas compañías transnacionales, principalmente en el sector tecnológico, y otras infraestructuras inmobiliarias como son edificios de diverso tipo. Esto no ha sido impedimento para que el gobierno siga protegiendo a las viviendas de los habitantes que siempre se han encontrado aquí durante las últimas décadas. Entonces, me parece que eso es un elemento importante a destacar desde la perspectiva del gobierno, en no dejar de proteger a los habitantes que han sido protagonistas del desarrollo del país durante muchos años en el aspecto de la infraestructura en vivienda. Me parece que eso me gustaría conservar como uno de los principales elementos de mi grabación, de mi experiencia, y que pues bueno, ojalá que fuera de utilidad para todos aquellos interesados y en general a todas las personas de la ciudad que tengan en cuenta al momento de hacer valer sus derechos. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Eduardo Miranda y para mí fue todo un privilegio participar en este proyecto y este podcast sobre los derechos humanos, porque me parece que es trascendental hablar de estos temas, de darle pues sí visibilidad no solamente a las problemáticas sociales, sino también a los derechos que tenemos como ciudadanas y ciudadanos para darle solución a esos problemas que nos aquejan, ¿no? En este caso, pues el tema sobre Colombia, que para mí era súper importante que no solamente que se conociera fuera de Colombia, sino como que pues por varias razones. Primero, porque había una represión muy fuerte sobre las y los manifestantes en estos momentos
pero también creo que es importante darle esta otra visión, otra arista, en donde gracias a esas protestas que causaron muchas bajas en vidas, porque efectivamente murió mucha gente a manos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de Colombia, pues también se logró que esa reforma fiscal tan violenta y tan salvaje pues no pasara, ¿no? Y que se tuviera ese proyecto de ley para que no se vulneraran más de los derechos pues de las y los colombianos y de pues quienes no somos colombianos, pero pues vivimos en este país. Entonces agradezco mucho el poder participar y pues también muchísimas gracias por una vez más darle visibilidad a estos temas, y también como una forma de vinculación de saber que sí vamos por un buen camino, pero que nos hace falta muchísimo para respaldar estos derechos y para darles como mucho más proyección y que también la gente conozca a qué tiene derecho. Muchísimas gracias. Personalmente creo que estamos impulsando a que otros mexicanos tengan diferentes perspectivas, ¿no? De vida, de oportunidades y de experiencias. Cuando compartimos siempre, digamos, de primera mano, ¿no? Algo que hemos vivido o algo que hemos visto, pues es un poco diferente a que alguien lo documente o normalmente que lo leamos en los medios o en algún libro, ¿no? A mí me parece que es importante para el público, porque de esa manera también nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, qué áreas podemos mejorar, ¿no? Compararnos siempre con algo que está un poco más desarrollado o está un poco más, incluso que es más eficiente, ¿no? Me parece que es bueno para la ciudadanía, para el país y para el progreso de la nación. Hola, mi nombre es Diana González. Participé en el podcast Derechos Humanos en otras latitudes que organizó la instancia ejecutora. De antemano, muchas gracias a la instancia y a Samara Durán por la invitación. Considero que mi participación en el podcast fue importante, ya que nos permitió conocer las diferencias y similitudes que existen entre el sistema educativo en México, más precisamente en la Ciudad de México y en otra ciudad en el extranjero, que es Montreal, Canadá, y también pudimos conocer algunas de las desventajas. No todos son ventajas, también hay desventajas, y también hay muchas similitudes, y creo que esto le da a la población la oportunidad de conocer y de investigar un poco más sobre las oportunidades educativas que tienen fuera del país. Hola, mi nombre es Marlene Montes de Oca y primero que nada quisiera agradecer a la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos por invitarme a participar en el podcast Derechos Humanos en otras latitudes. Muy especialmente quisiera agradecer a Samara Durán, que fue quien me entrevistó, y bueno, por hacer de aquella entrevista un momento muy agradable y por darme preguntas muy interesantes que me invitaban a la autorreflexión sobre los derechos humanos. Creo que este proyecto significa un esfuerzo más y me parece que es importante abrir este tipo de canales para llegar a más población sobre cómo se viven los derechos humanos en otros países. El intercambio de experiencias creo que siempre nos va a dar otras visiones para poder comparar y reconocer lo que hacemos bien, y también ser un poco más críticos y tener mucho más fácil esta identificación de los campos de oportunidad donde podemos mejorar. Fue muy interesante saber que se está haciendo un trabajo, primero pues esto de crítica y reflexión para comparar a México y la situación de los derechos humanos en nuestro país frente a la experiencia de otros mexicanos en otros países. Y me parece que eso es bastante enriquecedor, porque bueno, nosotros estando en el extranjero llevamos ya con nosotros la experiencia de nuestro país, y el vivir otras
cosas y otras vivencias con otro tipo de sistemas donde los derechos humanos pueden estar en otras circunstancias, tal vez mejores, tal vez peores, pues nos da oportunidad también a valorar mucho más nuestro país y a pensar y ser creativos para lanzar nuevas propuestas y mejorar donde haya que mejorar. Hola, mi nombre es Jocelyn Solano, soy una migrante mexicana que vive en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Participé en la serie de podcast que organizó la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos, llamada Derechos Humanos en otras latitudes, que por cierto agradezco mucho por haberme tomado en cuenta. Hablé sobre la cuestión, el derecho al trabajo que tenemos los migrantes en otros países, en específico, obviamente, mi situación, Estados Unidos. Creo que es importante este tipo de programas para dar a conocer que no todo es como lo pintan las películas, que vienen los mexicanos o los latinoamericanos y encuentran trabajo y ganan muchos dólares y son felices para siempre. Desgraciadamente pues no es así. Entonces durante el podcast hablamos un poco de mi experiencia. Es un poco diferente porque la mayoría de la gente solamente viene y consigue un trabajo y así es como vive el resto de su vida, o cuando hay buena suerte logran su cometido, que es tener el suficiente dinero para volver a nuestros países y tener sus propias cosas, sus casas, sus trabajos, una manera de mantenerse. En mi caso es un poco diferente, ya que mi madre hizo su propia empresa y pues yo la apoyo en eso. Entonces, gracias a Dios hemos crecido y no les voy a contar más porque pues de eso se trata el podcast. Entonces, espero que lo disfruten porque creo que es muy interesante, no solamente el mío. Creo que muchos de mis compañeros que participaron en ellos se esforzaron para tratar de ser lo más honestos posibles y dar una panorama de lo que vivimos nosotros los migrantes fuera de nuestro país. Hola, buenas tardes, me llamo Carmina, yo soy una mexicana que vive en París, Francia, y hace unas semanas tuvimos la oportunidad de hacer un podcast con Samara, que le quiero agradecer por haberme dado este tiempo y este espacio para compartir conmigo sobre un tema que es súper importante tratar, ya que muchas mujeres lo viven, y es el embarazo. Hablamos y vimos las diferencias de lo que es el embarazo en el país en el que estoy, comparado con México, cómo es la ayuda que nos da el gobierno, cómo es la manera como se vive, si hay seguridad social, si tenemos ayudas o cuánto tiempo de vacaciones. Y pues la verdad es que hicimos una comparación, la verdad, muy interesante, porque pues vimos que la verdad es que en Francia la mujer cuando está embarazada tiene muchísimo apoyo, la verdad es que el acceso a los doctores es muy bueno. Yo no he tenido la oportunidad de tener un bebé en México, pero pues sí pudimos comparar un poco, ¿no?, la diferencia. Les puedo contar un poco de mi experiencia aquí viviendo en Francia, cómo eran las vacaciones en la oficina, cómo era el tiempo que nos dan después del parto. Y pues es muy interesante poder compartir y pues más que nada pues ver lo que hay en un país y en el otro, ¿no? Hacer una comparación de cómo se viven y pues a lo mejor así pues tomar nota, ¿no?, de lo que hacen los otros países. Quiero agradecerle a Samara porque yo creo que son temas muy importantes que se tienen que tocar. Yo creo que en México eso igual tiene que haber una información para que la gente sepa cómo se pasa en otros lugares, y sobre todo las mujeres, ¿no?, que pues es un periodo muy difícil para nosotros, con muchísimas hormonas y pues físico y psicológicamente muy cansado, ¿no? Entonces un acompañamiento es necesario. Y pues gracias, y Samara, espero que pues esta información pueda ayudar a gente y compartirla. Buenas tardes. Bien, pues esas fueron las distintas interacciones o mensajes que
con mucho gusto nos dejaron las personas que fueron participantes dentro de este podcast. Antes de dar un breve y cierre al evento, para concluir, yo nada más quisiera abrir el micrófono para saber si alguna de ustedes que le reprodujo alguna emoción o algo más que quisiera compartir después de escuchar las voces de las personas participantes. Bueno, si me permites a mí, Rebeca, Claro. obviamente, afortunadamente, diré yo, ¿no? Se sienten las emociones, ¿no? Se siente la empatía, se siente la resiliencia, de la que hablaba también Adriana hace unos momentos. Y más que seguir hablando yo, que creo que ya he dicho más que suficiente, sí me gustaría compartir otra frase. Yo soy de frases. Esta es de Bob Marley, ¿no? El cantante, que dice: levántate en pie, defiende tus derechos, levántate en pie, no dejes de luchar. Yo creo que esta sería como una posible reflexión final después de escuchar los testimonios de viva voz, ¿no? Tenemos que seguir trabajando, no tenemos la batalla ganada, y es una lucha que es de forma constante y permanente, pero que afortunadamente no estamos solas ni solos en la misma, ¿no? Tanto desde la academia, desde las instituciones gubernamentales, desde la sociedad civil, creo que estamos formando una red importante y que debemos, como decía la última persona, ¿no? En su grabación, el tener un acompañamiento, creo que también es muy importante, ¿no? Somos seres sociales por naturaleza y creo que es importante, insisto, como decía Bob Marley, ¿no? Levantarnos en pie, defender nuestros derechos y seguirlo haciendo. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Trilce, por esta frase para comenzar a hacer el cierre. Y como parte del mensaje de cierre, primeramente me gustaría agradecer a todas ustedes por estar aquí presentes, por ser parte de esta presentación del material preparado podcast Derechos Humanos en otras latitudes. Y solamente me gustaría subrayar que gracias por ser aliadas con su voz, con su participación y sobre todo para ayudarnos a llevar estas voces, ¿no?, a sus espacios académicos, a sus espacios quizá familiares, de trabajo o en cualquier traslado, como lo mencionaba María José. Porque creo que, como lo mencionaba cada una de ustedes, es importante siempre darle la voz a las personas migrantes, es importante darle la voz a las y los mexicanos que están en otras latitudes, como se titula esta serie, y es importante darle la voz a esas personas porque muchas veces los discursos de ciertos políticos o los mismos actos mediáticos llevan a que los medios de comunicación se enfrasquen en que sí, la migración pueda ser calificada, forzada, voluntaria, pero que sobre todo hay que resaltar que la migración es un derecho humano y que a todas y todos podremos y que así lo queremos ejercerlo y que al llegar a nuestra ciudad o lugar destino, todas y todos deberíamos de tener las mismas oportunidades sin importar en qué latitud nos encontremos. Y sobre todo, visibilizar que hay o existen mexicanas y mexicanos en distintos lugares del mundo y que poco a poco tenemos que ir encontrando la manera de darles la voz, de que cada vez hablemos más de estas personas, de que cada vez existan más oportunidades en otros lados para que todas las personas sean profesionistas y aunque quizás si su migración no fue calificada, en esa ciudad destino encuentre las oportunidades para volverse una persona profesionista o simplemente para que pueda ejercer sus derechos humanos que quizá que por algún motivo tuvo que salir de su contexto o su ciudad de origen. Y de igual manera, como lo mencionaba otra de las colegas, pues justamente que esta internacionalización avance para la cuestión social de la mejor manera, donde la humanidad sea más consciente que sí somos individuales, pero somos individuales en conjunto y en colectivo, que si no trabajamos en colectivo no podremos disfrutar de esta individualidad como seres humanos. Y pues solamente me queda decirles que gracias por ser conscientes con los derechos humanos, por ser aliadas, por disfrutar de estos derechos humanos aquí o en otras latitudes, a las personas que participaron con sus audios, pero sobre todo con sus experiencias y que se abrieron
invitación al público, a la audiencia que esperamos en adelante puedan escucharles. Y pues muchas gracias por participar, por estar aquí y por ser también parte de los derechos humanos en otras latitudes.